Qué bendición realmente el poder llegar hasta ti una vez más por este medio con la poderosa y transformadora palabra del Señor. De verdad, qué bendición, qué alegría y qué gozo estar contigo en este día. Pues a lo largo de todo este tiempo me he dado cuenta de que hay personas que confían y creen en el Señor, aceptan a Jesús como su Señor y Salvador, continúan viviendo, pero continúan cargados. Pero bueno, eso es parte del mensaje que te voy a dar en este día. Pero yo sé que si tú estás escuchando y viendo esta palabra, no importa la forma en que lo estés haciendo, de verdad yo creo que tú crees firmemente en que hay un Dios todopoderoso, hay un Dios que todo lo puede, hay un Dios majestuoso y hay un Dios maravilloso que es el mismo Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac. Si tú lo estás viendo, yo estoy seguro que tú crees en ese Dios que es grande, es el gran yo soy, el creador, nuestro Padre. No hay palabras para poder describir lo que realmente es nuestro Dios, y sé que es el tuyo también, porque te vuelvo a repetir, no estarías del otro lado si no creerías en este Dios grandioso, majestuoso, soberano, único y perfecto. Muy bien, les saludo una vez más el pastor Ricardo Sosa de Fuego de lo Alto de Antigua, Guatemala. Yo quisiera que por un momento cerraras tus ojos, vamos a orar, vamos a poner este momento santo en las manos del Altísimo para su gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, en este día ponemos en tus manos nuestra vida, nuestra familia, nuestras cosas, nuestro trabajo, Señor. Ponemos en tus manos todo aquello que nos pertenece y que ha venido de tus manos, oh Señor. Creemos que no hay mejor lugar que junto a ti colocar todas nuestras cosas, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo estoy seguro, Señor, que a lo largo de este mensaje muchas cosas caerán, pensamientos equivocados, Señor, también caerán a los pisos, Señor, y darán puerta abierta para que tú, Señor, a través de la fe de los que estamos viendo esta palabra, Señor, puedas bendecirnos y sea agradable a ti, Señor, y abras esas puertas de los cielos para que sea derramada esa lluvia que tanto todos esperamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pues bien, este mensaje se llama Levántate y vive, porque mucha gente se levantan pero sobreviven, y la idea es levántate y vive sobrenatural. La verdad, para Dios es lo mismo y es fácil, es normal abrirle, por ejemplo, los ojos a un ciego, hacer que un paralítico camine. Para Dios es fácil multiplicar panes, multiplicar peces, ordenarle a una planta que se seque un árbol y sea seca completamente, decirle al mar en alguna tormenta, enmudece, y el viento se detenga, esa tormenta se detenga. Por ejemplo, también decirle a Lázaro que estaba muerto, y un muerto de 4 días, Lázaro, sal fuera, y el muerto salga caminando ya vivo. Para Dios es lo mismo, y para Dios es fácil hacerlo. La gente se asombraba, lo vemos en Mateo 14:19, como con 5 panes y 2 peces el Señor los multiplicó y alimentó a una multitud. Lo declara la palabra del Señor. También vemos en Mateo 14, 20, 21, continuando eso, que todos, esa gran multitud que dice la Biblia, que solo hombres eran alrededor de 5,000 hombres, de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Él alimentó con 5 panes y 2 peces a esa gran multitud. Y aún dice la Biblia que sobraron 12 canastos llenos de lo que el Señor le dio a esa gran multitud. Marcos 5:41 dice que Jesús se inclinó sobre una niña que estaba muerta, que él dijo que estaba dormida, más realmente en lo natural estaba muerta. Se inclina hasta ella y le dice, Talita cum, niña, a ti te digo, levántate. ¿Y qué fue lo que pasó? La niña se levantó. Entonces todas esas cosas las vemos como que son normales en Dios. Vemos que a él la muerte le obedecía. La naturaleza, los fenómenos que sucedían a su alrededor también le obedecía. Que llegara realmente a un lugar el Señor lleno de demonios, los demonios salían brincando, los demonios salían aullando, no soportaban la presencia del Altísimo. Eso declara la palabra. Estos demonios salían como perros de verdad, aullando. Cuando él les decía, cállate y sal fuera, salían y hacían silencio. Eso
Es lo que hace y sigue haciendo el Señor. Mucha gente se preguntaba, ¿quién es este? ¿Quién es este? Cuando miraban a Jesús. ¿Con qué poder hace todo lo que está haciendo? ¿Con qué poder habla? ¿Con qué poder declara? Pues yo te digo, y tú lo sabes, Él es el Santo de Israel. Jesús es el Hijo del Altísimo. Él es el Dios Todopoderoso, a quien tú y yo servimos, a quien tú y yo seguimos, y a quien tú y yo imitamos en lo que Él quiere que nosotros hagamos para su gloria y para su honra, en su nombre poderoso. Yo lo creo, y si tú lo crees, por favor, dime amén. Este Señor, como te dije, hablaba a las plantas, hablaba a las enfermedades, le hablaba a los muertos, le hablaba a las tempestades, a los fenómenos naturales, le hablaba a la vida, le hablaba a la economía, a las finanzas, y todo, dice la palabra, le obedecía. Después de leer esto que te acabo de enumerar ahorita, los ciegos viendo, los paralíticos caminando, leprosos siendo sanados, demonios saliendo aullando de las personas sanadas de determinadas enfermedades, cojos caminando, lisiados poniéndose de pie, etcétera, etcétera. A mí me maravilla y me deja total y completamente sorprendido, y todavía lo sigo haciendo cada vez que lo leo en cualquier versión. El versículo que te voy a declarar ahorita, a mí me impacta, a mí me impresiona, y digo, Señor, y está en Juan 14, versículos del 12 al 14. Puedes leerlo en cualquier versión que tengas, porque todos declaran lo mismo. Dice, de cierto, habla Jesús, les digo, que el que en mí cree, dice Jesús, voy a volver a decirlo, de cierto te digo, que el que en mí cree, dice, hará también las obras que yo hago. Dice la Biblia, el mismo Jesús dice, si tú crees en mí, dice Jesús, tú vas a hacer todo esto que te mencioné, y declara todavía, y aún mayores obras hará. ¿Te puedes imaginar que si tú crees de esa manera en Jesús, dice el mismo Jesús, quien hizo esas obras, que tú vas a hacer eso mismo que te enumeré? Por eso me impacta ese versículo. Y aún dice, y obras mayores hará. Y sigue diciendo, porque yo voy al Padre. Eso declara. Y el versículo 13 dice, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Versículo 14, si alguien pide en mi nombre, yo lo haré. Ese versículo para mí es esencial en mi ministerio. Es esencial en el grupo de pastores que están trabajando en Fuego de lo Alto. Ese versículo es impactante, porque yo creo en Jesús. Y si creo en Jesús, creo lo que el Señor dice, que yo puedo hacer lo que Él hizo, y obras aún mayores, dice, porque Él va al Padre. Y entonces, como Él fue, me deja su Espíritu Santo, y en su nombre y en el poder del que habita en mí, yo puedo hacer grandes y maravillosas cosas. Otra versión dice, cualquiera que crea en mí. O sea, no está diciendo si tú eres sacerdote, si tú eres teólogo, si tú eres experto, si tú eres licenciado, si tú eres barrendero, si tú eres sencillito. No, dice, cualquiera que crea en mí realizará, dice esta versión, los mismos milagros y aún mayores. No sé si a ti te impacta, pero de verdad a mí me impresiona siempre que lo leo. ¿Qué quiere decir esto entonces que acabo de describir en este versículo, que es Juan 14, versículos 12 al 14? Que sanar al paralítico, resucitar a Lázaro, sanar a los enfermos, multiplicar los panes. Eso es lo que dice. Es poco comparado, oye bien, con lo que hoy Dios puede hacer a través de ti. Todo eso que mencioné es poco, lo vuelvo a repetir, poco comparado a lo que Dios, a lo que Jesús, a través del poder de su Espíritu Santo, para la gloria de mi Padre Celestial, tú puedes hacer este día, tú puedes hacer hoy, si tú lo crees. Por eso el tema se llama levántate y vive, no sobrevive, y camina en lo sobrenatural. Vuelvo a repetir, para que esto se dé entonces, tanto tú como yo debemos aprender a caminar de la mano de Dios, escuchando su voz, escuchando la dirección que Él nos da, para que cuando yo me levante y camine en la dirección que Él me pone, y camine de manera sobrenatural y escuche lo que Él me dice que yo tengo que hacer. Hoy todos los que estamos aquí, de verdad, debemos creer en esto. La gente está cansada
de ver a un Cristo tirado con la cruz. La gente está cansada de ver a un Cristo crucificado. La gente está cansada de ver al Cristo que lo latillaron y está sangrando. La gente quiere ver otra cosa, quiere ver la realidad, y la realidad es un Cristo vivo. Y tú, óyeme bien, tú, porque Dios me dice en este momento que ha llegado el momento de manifestar el poder de Jesucristo, el poder de Dios, pero a través tuyo, a través mío, a través de tus hijos, a través de la gente con la que estás viendo este mensaje. Ha llegado el momento de demostrar que Cristo no está muerto, sino que esto está vivo y vive en ti, y para eso tú vas a ser testigo haciendo grandes y maravillosas cosas en el nombre de Él, en el poder de su Espíritu Santo, para la gloria de mi Padre Celestial. Por eso Marcos 9:23 dice: al que cree, todo le es posible. Te lo repito, al que cree, todo le es posible. Pero tú y yo tenemos dos formas de creer. Podemos creer a nosotros mismos, en nosotros mismos. Eso significa que yo voy a creer en mis propias fuerzas, o puedo creer en Dios. Tienes dos opciones: creer en lo que tú estás viviendo, lo que tú estás haciendo, en el poder que tú tienes como ser humano, o puedes creer en Dios. Yo me creo, y es mi recomendación para ti, que le creas a Dios. Recuerda que para Dios no hay nada imposible. Eso significa que con eso que tú dices, es que esto no se puede, dice que con Él no hay nada imposible. Con tus fuerzas sí será imposible, porque Dios se mueve si estás creyendo Él en medio de tu fe, en medio de tu creencia, en medio de que estás creyendo la palabra de Dios. O sea que Dios se mueve en respuesta a la fe que tú tienes. Eso es lo que, como el Señor se mueve. Entonces, si tú te levantas y crees en Jesús, vas a vivir, no sobrevivir, y vas a vivir de una manera sobrenatural, porque vas a vivir moviéndote en el poder del Señor, en el poder de su Espíritu que habita dentro de ti. O sea, sobrenaturalmente de la mano del Señor. Pero ¿qué es lo que pasa? La razón principal por la cual la gente se convierte, cambia, se transforma, se levanta y sigue viviendo con cargas, con pesos y con tristezas, la verdad es la costumbre de vivir así, porque estas personas viven controladas por la lógica y por la razón. Si no le encuentran lógica, creo, ni está dentro de su razón el poder comprenderlo, no lo creen. Entonces siguen viviendo, a pesar de ser gente que sigue a Jesús, gente cristiana, gente que aceptó a Jesús en su corazón, siguen viviendo con eso encima. Pero cuando entonces estos, inclusive a pesar de la costumbre, leen la palabra y leen los milagros y dicen que tú puedes hacer grandes cosas, simplemente les parece imposible poder creer lo que te estoy declarando, porque están acostumbrados a pensar que no se puede, que es imposible que tú puedas sanar a un enfermo, echar demonios, hacer en el nombre de Jesús que tu economía se sane, que sea levantada tu economía, tus finanzas, tu casa, tu vida, y tener vida eterna, fruto de creer en Cristo Jesús y vivir levantado, viviendo de manera sobrenatural. Por eso la palabra de Dios en Romanos 12:2 dice: y no adopten las costumbres de este mundo. Y muchos están adoptados, viven enraizados con esas costumbres. Y dice: sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. No vivan arraigados, no vivan metidos a las costumbres que han adoptado, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Entonces, aquí dice que no adoptes las costumbres. Y hay mucha gente que vive así, porque ha adoptado para sí el creer lo que ve y no creer en lo que no se ve. Y para obtener lo que tú quieres, tienes que creer en lo que no se ve, de acuerdo a la definición de la fe. Entonces, renovación, ¿qué significa? Es un cambio de mente. Es una transformación aquí. Y entonces, para que eso ocurra, tienes que limpiar tu mente del fracaso, tienes que limpiar tu mente del pecado, tienes que limpiar tu mente de las costumbres que desde chiquito te arraigaron y te hicieron y te metieron, y ya no crees otra cosa, porque si yo nací así, así voy a ser y así voy a morir. Tienes que transformar tu mente. Es una renovación de aquí.
Y entonces, ¿cómo transformas y cómo renuevas tu mente? Aquí está. A través de esto, tú puedes renovar tu mente bajo la guía del Espíritu Santo. Renueva tu mente con la palabra de Dios. Y entonces al renovarla, deja trabajar a Dios con libertad en tu vida. Y entrarás en ese mundo sobrenatural. Cuando Jesús llegó a su pueblo natal, dice la Biblia que Él entró y todos lo conocían. Este es el hijo de María y José. Sus hermanos son fulano, sotano, mengano y perencejo. Sus hermanos también viven aquí. Eso dijeron, enumeraron la familia de Jesús, sus 4 hermanos y sus 2 hermanas, a su mamá y a su padre José. Y dijeron, ¿no es este? Y entonces dice la palabra en Marcos 6:5, y Jesús allí no pudo realizar ningún milagro. Jesús no pudo realizar ahí un milagro porque esta gente estaba sin renovar su mente, estaban creyendo en la tradición, creyendo únicamente en lo que miraban, creyendo en lo que razonaban y creyendo únicamente en lo que sentían. Entonces no tenían la fe necesaria para obtener aquello que el mismo Cristo Jesús llegó a su tierra para poder realizarlo. Entonces eso significa, en pocas palabras, que el problema para obtener ese milagro, el problema para vivir de una manera sobrenatural, el problema para levantarte y vivir no está en Dios. Ya lo dijiste, el problema está en ti. Oye bien, el problema está en ti, no es un problema del Señor. Entonces tienes que decir levantarte y vivir de manera sobrenatural, creer, tener fe. Eso es lo que te estoy diciendo. La palabra de Dios en Hebreos 12:2 dice: fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumidor de la fe. No fijes tu mirada en otra cosa. Fija tu mirada en este nombre, en Él, en Jesús, el Hijo del Altísimo. Y dice el autor y consumidor de la fe. Entonces, al fijar tu mirada en Jesús, vas a fijar tu mirada única y exclusivamente en la palabra que es Él, y no en lo que el hombre te ha hecho creer, paralelo y junto a la palabra del Altísimo. Entonces cree en eso. Entonces la palabra por eso dice en Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Es cierto, el justo por la fe vivirá. Ahora sí, tú quieres ver las cosas porque quieres razonarlas, quieres entenderlas, quieres encontrar la lógica. Pero sabes una cosa, la fe no se puede oler, la fe no se puede ver y la fe no se puede tocar, porque la fe es un don de Dios y es sobrenatural. Levántate y vive sobrenatural. Entonces, esa es la fe. No puede ser así, porque la fe es un don de Dios, lo sobrenatural viene de Dios. ¿Me estás entendiendo? Todas las bendiciones del Señor están en el mundo espiritual. Lo declara la palabra. En Efesios 1:3 dice: alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda clase de bendiciones. No dice que nos va a bendecir, dice que nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, porque pertenecemos a Cristo. Eso significa entonces que las bendiciones ya fueron dadas. Entonces tú y yo debemos reclamarlas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pero ojo, tienes que traer esas bendiciones para tu vida, para tu casa, para tu familia, para tu trabajo, para tu entorno, para tu vecindario, para tu ciudad. Tienes que traer esas bendiciones a donde se necesiten. Ahora, ¿cómo traemos esas bendiciones? Esas bendiciones las traemos a nosotros por la fe, por medio de la fe. No hay otra manera. A mí me mandaron una imagen donde había un personaje ahí con billetes colgando, y cuando vi lo que me los mandaron, dije, ¿cómo esta persona puede creer en esto todavía? Colgando billetes de a 100 y de a 200. Eso es imposible, es imposible. Las bendiciones vienen por medio de la fe, no por otras cosas que humanamente tú hagas. Entonces hoy Dios te llama a ti, en el nombre de Jesús, a levantarte. Te llamo a ti que te estoy hablando, a levantarte y a vivir de una forma sobrenatural en el poder y en la fuerza de su Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Lamentablemente muchos han muerto sin experimentar esa vida sobrenatural de Dios que te estoy hablando. Y muchos van a morir también sin experimentarlo. Espero que tú no seas uno de los que mueran sin experimentar esto. Vamos, levántate ahí donde estás y
y vive de manera sobrenatural. Marcos 11:24 dice: todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y les será concedido. Créanlo, lo que has pedido en oración ha sido bajo la unción, una oración que te pones a repetir cosas y no estás pidiendo nada. Tienes que conectarte con Él a través del Espíritu Santo, sentir su voluntad, y basado en esa tú vas a pedir, vas a clamar, y dice la Biblia, lo vas a recibir y se te va a conceder. En otra versión dice: oigan bien, oren por cualquier cosa y si creen la recibirán, seguro que la recibirán. Eso lo dice en la Biblia al día. O sea que tú lo vas a recibir. Creen entonces que ya lo recibirán, que lo recibirán, perdón. Creen entonces que lo recibirán. Ahora, ¿cómo entiendo eso? Porque mucha gente dice: no puede ser. Óyeme bien, ¿cómo entiendo eso? Al decir crean que lo recibirán, se está refiriendo que ya lo recibiste en el mundo espiritual. Ya fueron dadas. O sea, es tuyo, pero tú no lo tienes. Está en el mundo espiritual. Pero luego Jesús declara: y se les concederá. Entonces, cuando se les concede esas bendiciones que están en el mundo sobrenatural, están en lo espiritual, vienen a ti en lo natural y se materializan y lo recibirán. Dice, eso significa entonces que primero lo recibes en el mundo espiritual y tienes que verlos con los ojos del Espíritu. Primero lo recibes ahí y después, dice la palabra del Señor, lo vas a recibir. Eso significa que lo vas a recibir, lo vas a obtener en este mundo, en lo natural, y se va a materializar en el nombre poderoso de Jesús. Por eso Romanos 4:17 dice que Dios llama a las cosas que no existen como si existen. O sea que Dios llama a las cosas que no son como que son. O sea, ya están, pero como que no son, pero las está llamando a la existencia. Y ahí en esas cosas está tu bendición. Entonces, esto es lo que estoy diciendo: llama a las cosas que no son como que son. Es lo sobrenatural de lo que te estoy hablando. En el nombre de Jesús. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ya tanto que les he dicho eso, sin fe. Entonces tienes que hablar con poder. Tienes que hablar creyendo. Tienes que ser esa persona sobrenatural en el nombre de Jesús, que declare, que diga cosas y se realicen en el poder de su Espíritu Santo de una manera sobrenatural. Tienes que creer para ver, no al revés. Tienes que creer. Aunque tu cuerpo no lo sienta, tienes que creer. Aunque cualquiera de tus sentidos no lo pueda volver a sentir, ver, etcétera, tú tienes que creerlo en el nombre de Jesús, porque ahí está la receta, en el nombre de Cristo Jesús. Esto que te acabo de decir, esto es levantarse y vivir sobrenaturalmente. Veamos el ejemplo de los 10 leprosos. En aquel tiempo, rapidito, lo he dicho siempre en la iglesia, en aquel tiempo la lepra era considerada como una maldición, de verdad, pero la lepra hacía que la persona viviera fuera del campamento, fuera de la ciudad. No podía ni siquiera compartir con su familia ni con sus hijos. Tenía que vivir fuera. Eso está en Levíticos 12. No era aceptado. Sus vestidos es rasgados. Tenía que andar con la cabeza descubierta. Una campana diciendo: soy maldito, soy maldito. Esto es impresionante. Soy inmundo, soy impuro. Eso tenía que hacer la persona que tenía lepra. O sea que no era fácil. Pero cuando una persona declaró la palabra, era limpia, lo primero que tenía que hacer era ir al templo, presentarse al sacerdote para que vieran que estaba totalmente limpio, y presentaba una ofrenda. Eso lo hacían siempre y confirmaba su limpieza. Y entonces él, después de presentarse al templo, presentarse al sacerdote, examinarlo, presentar su ofrenda, él ya podía llevar una vida total y completamente natural. En Lucas 17, versículos del 11 al 13, narra que Jesús iba hacia Jerusalén, cuando a su encuentro le salieron de lejos 10 leprosos que le gritaban a Jesús: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Eso gritaban los leprosos. No se podían acercar porque eran sujetos de ser apedreados. No podían acercarse. Y Jesús, a la distancia, les contesta: vayan y preséntense con los sacerdotes. ¿Quiénes se tenían que presentar con los sacerdotes? Ya lo dije anteriormente, los que estaban total y completamente limpios. Ellos llegaban hasta el templo. ¿Y cómo estaban estos 10 en ese momento? Estaban totalmente impuros de acuerdo a la ley. Estaban llenos de lepra. Ellos se vieron y han de haber preguntado: ¿cómo nos vamos a presentar de esta manera ante el sacerdote? Nos van a matar. Eso es porque Jesús, lo que ellos tenían era lepra, pero Jesús le había dicho: ve y preséntate. Era una orden lo que estaba dando. Esas palabras confesadas por Jesús
Y Jesús quiere que seamos como su prototipo, no sé, porque nos dice que haremos sus cosas en el nombre de Jesús para su gloria, yo no sé, pero tenían poder esas palabras confesadas por él. Él tenía un poder sanador. Él no dijo, están limpios muchachos, vengan para acá, vengan, los voy a poner manos. Él dijo, preséntense. Había poder en esa instrucción en el nombre de Jesús. Y entonces aquí empieza la batalla de la fe, que es la batalla quizás que tú estás librando. ¿Crees en lo que naturalmente estás viendo? La lepra continuaba. ¿O crees en la palabra sobrenatural? Están limpios y vayan a donde los sacerdotes. ¿O crees que no? ¿O crees que sí? Sus cuerpos, vuelvo a decirlo, seguían exactamente igual. Y ellos siguieron caminando por fe, confiados en la palabra que acababan de recibir en el nombre de Jesús. Y yo declaro, basado en esa palabra, que grandes y maravillosas cosas van a sucederte en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si tú crees en esa palabra, si tú crees grandes cosas, harás tú con la palabra del Señor a través de tus labios en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Y qué sucedió cuando se fueron caminando aún sucios, aún impuros, aún con la lepra? Dice la Biblia en Lucas 7:14 que mientras iban fueron limpiados. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con ellos? Ellos creyeron y por creer fueron limpios. Ellos creyeron, se levantaron y dijeron, vamos a vivir, pero esto será sobrenatural. Algo grande va a pasar con nosotros. Maestro, le dijimos, Jesús, Hijo del Altísimo, algo grande va a pasar contigo si tú lo estás sintiendo en este momento, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Se levantaron, caminaron y sobrenaturalmente empezaron a caminar y a moverse hacia la dimensión de Dios. Te invito a que hagas eso. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Tú tienes que creer en esa palabra. Tienes que creer que Dios va a hacer grandes cosas a través de ti, a través de tus manos, a través de tu boca. Pero tú tienes que levantarte y no sobrevivir. Tienes que levantarte y vivir de manera sobrenatural para la gloria de nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Yo te declaro este día que si tú te levantas, que si tú crees y vives sobrenatural, vas a caminar sobre las aguas. Ningún mal te hará daño. El mal no entrará a tu casa. Declararás grandes cosas y sucederán. Impondrás manos sobre los enfermos y van a sanar. Hablarás en lenguas y grandes y maravillosas cosas pasarán. Porque tú estás creyendo, porque te estás levantando, vas a vivir y de manera sobrenatural. Has escogido creerle a Dios. Bendito y alabado sea mi Señor Jesús por siempre y para siempre. Créelo en el nombre de Cristo y verás lo que va a pasar con tu vida, con tu trabajo, con tu familia, con tu entorno y con todo lo que te pertenece. Cambia, transforma tu vida. Camina hacia la dimensión donde está Dios. Camina a la dimensión donde están los milagros. Y yo te aseguro que maravillosas cosas pasarán contigo. De verdad, pon en ejercicio ahorita mismo lo que acabas de escuchar. Ponte a cuentas con el Señor y declara grandes cosas para ti. Y verás que en medio de la pandemia, en medio de la crisis, en medio de la escasez, tú vas a caminar sobre las aguas. Te lo declaro en el poderoso nombre de Cristo Jesús, para la gloria de nuestro Padre Celestial y en el poder de su Espíritu Santo. Qué bendición y qué alegría que me permites a mí entrar hasta ti, a tu corazón con esta palabra del Señor. Transfórmate, usa la palabra y verás que será realidad lo que te dije. Que el Señor te bendiga, como siempre a mí me gusta decirlo, de una manera sobrenatural y extravagante. Nos vemos en una próxima.